Buenas tardes, licenciado. Sí. Buenas tardes, Lema. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos un par de minutos a que se conecten el resto de alumnos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Torres. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, Víctor. Excelente, gracias por tu pregunta. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos 2 minutos más. Ok, licenciado. Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase. Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla. Ya se ve. Ok, excelente, gracias. Como pueden ver, vamos a terminar el tema de la clase anterior. Nos quedamos en la parte de la representación genética de los cruzamientos. Víctor, ¿puedes dar inicio en esta parte de la lectura? Claro que sí. Representación genética de los cruzamientos. En la simbología genética se usan letras para definir un carácter. Se usa una letra mayúscula para el gen dominante y la correspondiente letra minúscula para el gen recesivo. Cuando ambos alelos son iguales, AA mayúscula o AA minúscula se denominan homo- homocigatos o puros. Si son si son distintos por A mayúscula, A minúscula, se conocen como heterocigotos o híbridos. Ejemplo, si un gato es de color negro, es dado por un alelo dominante D, y el color gris es dado por el alelo recesivo D minúsculo. Deter- determina las probabilidades genoti- genotípicas y fenotípicas al cruzar un gato negro heterocigoto con una gata negra heterocigota. Los Los patrones de la herencia suelen ser más complejos que los previstos por la genética mendeliana. Los principios de Mendel ofrecen un conjunto ordenado de regías
para proceder, para proceder diversos patrones de herencia. Por desgracia, la biología no es una ciencia, ya, una ciencia ordenada, perdón, una ciencia ordenada. Hay explicaciones a cada regla y excepciones a las, no, perdón, excepciones a las excepciones. Que suceden si un alelo no es completamente dominante, será otro. O si un gen tiene diversos alelos. A pesar de la importancia del trabajo de Mendel, las situaciones de herencia simple, no, perdón, herencia simple, en las que solamente intervienen un par de genes, no son excepciones y no la regla, pues no todas las características se heredan de una manera tan simple. Los descubrimientos realizados sobre la estructura del ADN es el código genético, el genoma y la observación de que algunos caracteres y enfermedades hereditarias no siguen el patrón clásico de herencia mendeliana han conducido a los investigadores a definir otros posibles patrones de transmisión de carácter hereditarios, como son el ligamento, la dominancia incompleta. Los alelos múltiples, la codominancia, los poligénicos, la herencia ligada al sexo y otras. A estos patrones se deben añadir la mezcla de la información genética proveniente de la recombinación genética y la influencia del medio ambiente. Ya. Herencia monogénica o simple. Es un patrón de reproducción manipulada inven- inventado por Mendel. Este tipo de cruzamiento se puede definir como el apareamiento que se da entre dos individuos de diferente sexo, que diferencian en una única característica o carácter, fenotipo, o es, o es la herencia de los caracteres controlados por un solo gen, leyes de Mendel. Básicamente existen seis tipos de cruzamientos monohídricos, no, perdón, monohíbridos, los cuales se enuncian a continuación. Uno, cruce entre individuos puros dominantes entre sí, es decir, doble A mayúscula por doble A mayúscula. Cruce entre individuos puros dominantes con heterocigotos, es decir, doble A mayúscula por A mayúscula y A minúscula. 3. Cruzamiento entre individuos puros dominantes con puros recesivos, es decir, doble A mayúscula por doble A minúscula. 4. Cruce entre individuos heterocigotos con heterocigotos, es decir, A, A mayúscula, A minúscula por A mayúscula y A minúscula. 5. Cruce entre individuos heterocigotos con individuos puros recesivos, es decir, A mayúscula y A minúscula por doble A minúscula. 6. Cruce entre individuos puros recesivos entre sí con heterocigotos, es decir, doble A minúscula por doble A minúscula.
Ejemplo de cruce monohíbridos. Individuos homocigotos dominantes con homocigotos recesivos. Se cruza un perro negro puro con una hembra blanca. De- determine las proporciones fenotípicas y genotípicas, obteniendo en la F1 y en la F2, supongan que la hembra que participa en el cruzado para no, perdón, participa en el cruzamiento para la F2 está cargada con 8 cachorros. ¿Cuántos de estos cachorros espera usted serán de color negro y cuántos blancos? El color negro es el dominante y está condis- condicionado por dos tipos de genes que son doble N, homocigoto y N mayúscula y N minúscula, heterocigoto. Al organizar los gametos que cada uno de los para no, perdón, que cada uno de los parentales proporcionan al final del proceso meiótico es un cuadrado gamético. Cuadrado de Punnett. Tenemos los gametos N, N, bueno, N, N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula, con la N de la derecha, N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N minúscula. De este cuadro analizamos las proporciones tanto genotípicas como fenotípicas, obteniendo en la primera generación o filial F1, así. Proporciones genotípicas, todos los cigotos son heterocigotos, N mayúscula, N minúscula. Proporciones fenotípicas, todos los perros son de color negro 100%. Ok, excelente, Víctor. Como podemos ver, el cuadro de Pugnac nos indica pues que según esta proporción, los 8 cachorros, como indica Víctor, son completamente de color negro. Tenemos la siguiente parte. Torres, ¿puedes continuar con la lectura? Sí. Al autocruzar los individuos de la F1 entre sí, obtenemos una F2 o segunda generación así. Al organizar los gametos que cada uno de los parentales proporciona al final del proceso meiótico. En un cuadro gamético, cuadro de Punnett, tenemos gametos, un medio N minúscula, un medio N mayúscula, un cuarto de dos Ns mayúsculas y un cuarto de N mayúscula y una minúscula, un medio de N minúscula, un cuarto de N minúscula, un cuarto de dos N minúsculas. De este cuadro analizamos las proporciones tanto genotípicas como fenotípicas obtenidas en la segunda generación o filial F2, así. Proporciones fenotípicas. Un cuarto homocigoto dominante, dos N mayúsculas, un medio heterocigoto, N mayúscula, N minúscula, y un cuarto de homocigoto recesivo, dos N minúsculas. Proporciones fenotípicas. Tres cuartos. Perros de color negro y un cuarto de perro blanco, lo que nos daría una proporción fenotípica de 2.1. Tenemos como base estas proporciones fenotípicas, podemos determinarlas de las 8 cachorros, las probabilidades de cuánto será de color negro y cuánto de blancos, así. 3 cuartos, x8 es igual a 6. Esta sería la cantidad de perros negros que se estaría de obtener en la F2. Un cuarto, x y 8
igual a 2. Esta sería la cantidad de perros blancos que se esperaría obtener en la F2. Tipo de monohíbridos. Si este tipo de cruzamientos es controlado atendiendo al tipo de cromosoma, puede ser 1 autosómico, 2 sexual, atendiendo al tipo de dominancia, 1 dominante, 2 recesiva, herencia autosómica dominante que expresa. Es un tipo de herencia en la que un alelo de un gen se ubica en uno de los autosomas cromosoma no determinante del sexo, proveniente de uno de los dos padres y además tiene la característica de dominancia genética. Se expresa siempre en el fenotipo, tanto en homocigoto o heterocigoto entre las características normales debido a la herencia autosómica dominante. Pelo crespo o rizo, nariz ancha, pabellos auriculares pequeños, lóbulo pegado a la oreja, labios gruesos, glúteos grandes, implantación en el pelo, en el pico de la viuda, vellos en el antebrazo, hoyuelos en la mejilla y en la barbilla, entre otros. Si una enfermedad es autosómica dominante, quiere decir que la persona solo necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad. Con frecuencia, uno de los padres puede tener la enfermedad. Tienen un 50% de probabilidad de transmitir el gen mutuado a su descendencia que padece la enfermedad. Herencia autosómica recesiva. Se expresa en homocigotos. Los homocigotos expresan el rango y los heterocigotos son portadores. Ejemplo, cuando una persona es homocigota para un gen recesivo, no posee pigmento en la parte delantera de sus ojos y la capa azul que hay en la parte trasera del iris se ve a través. Esto ocasiona el color azul en los ojos. Un trastorno autosómico recesivo significa que debe estar presente dos copias de un gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo. Ejemplo, fibrosis quística, cromosoma 7, básicamente. Herencia autosómica codiminante. Los heterocigotos expresan los caracteres codificados por ambos alelos, como los individuos con un grupo sanguíneo AB. Herencia ligada al sexo. Herencia determinada por genes que aparecen en el cromosoma X. Puede ser recesiva o dominante. Las enfermedades ligadas al sexo se heredan a través de uno de los cromosomas sexuales, el cromosoma X o Y. Ejercicio 1. Los ojos lobulados de la drofilia están gobernados por un gen dominante M y el alelo de tipo silvestre, ojo ovalado. Por su alelo regresivo M minúscula son posibles tres genotipos y dos genotipos muestra. Tipo de ojos. Alelos, ojo lobulado y ojo ovalado. P1, dos M mayúscula, X mayúscula y dos M minúsculas. En los gametos son dos M mayúsculas y en el óvulo ovulado son dos M minúsculas. En los gametos hay M minúscula y M minúscula. En F1, M mayúscula y N minúscula, M mayúscula y N minúscula. M mayúscula, M minúscula y M mayúscula y M minúscula. Genotipo de M y M fenotipo de los ojos lobulados que son todos en el 100%, en P1, M mayúscula, M minúscula, X mayúscula, M mayúscula, M minúscula. Los gametos son dos mayúsculas y dos minúsculas.
En los gametos hay M mayúscula, M minúscula, en F2, M mayúscula, dos M mayúscula, una mayúscula y una minúscula, una mayúscula y una minúscula y dos minúsculas. Los genotipos de M y M minúscula y M minúscula. Hay fenotipos con ojos doblados del 75%, ojos doblados del 25%. Respuesta uno, los genotipos posibles de dos M mayúscula, M minúscula y dos M minúscula. Respuesta 2, ojos lobulados y ojos ovalados. Ok, Torres, gracias. Andy, ¿puedes leer la siguiente parte del libro? Hola, profe, sí. En perros, un gen dominante R produce pelo con textura de alambre. Su alelo R minúscula produce pelo con textura suave. Se cruza un grupo de individuos heterocigotos con el pelo alambre R mayúscula, R minúscula y la descendencia F1. Se lo hace una cruza de prueba. Determine las proporciones genotípicas y fenotípicas esperadas entre la descendencia de la cruza de prueba. Los alelos son de pelo alambre, son R mayúscula, R minúscula, y de el otro pelo alambre también sería lo mismo. Bueno, los gametos son R mayúscula, R minúscula y R mayúscula, R minúscula. En el F1 tenemos el cruce entre R, em, R mayúscula, R mayúscula, R mayúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula. Por lo cual los fenotipos son del pelo de alambre un 75% y el pelo suave un 25%. Em, Cruzamiento de prueba. Cruzamiento entre un individuo genotipo desconocido con otro homocigoto recesivo. Los alelos son del pelo alambre y el pelo suave. El pelo alambre es R y no se sabe qué más. Y el del pelo suave es R minúscula, R minúscula. En los gametos el cruce sería entre R mayúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula. Por lo cual sería el fenotipo del pelo de alambre es 100%. El fenotipo sería R mayúscula, R minúscula. En el F1 sería eh, los cruces entre R mayúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula, por lo cual da que los genotipos son R mayúscula, R minúscula y doble R minúscula, y el fenotipo es 50% pelo alambre y 50% pelo suave. Bueno, sería la respuesta B. Los fenotipos son R mayúscula, R minúscula y R minúscula, R minúscula. El fenotipo, bueno, que es el pelo de alambre 50% y el pelo suave 50%, y la proporción es de uno y uno. Eh, Dice 3. En los humanos, la falta de pigmentación llamada albinismo es resultado de un alelo recesivo A minúscula y la pigmentación normal resuelta de su alelo dominante A mayúscula. Dos progenitores normales tienen un niño albino. Determina la probabilidad de que el siguiente niño sea albino, los dos niños siguientes sean albinos y último, ¿cuál es la probabilidad de que produzcan dos niños, uno albino y uno normal? Sería los padres, sería de piel normal, los dos. Sería P mayúscula, P minúscula y P mayúscula, P minúscula. Y en ambos casos los gametos serían P mayúscula y P minúscula. Entonces se dividirían a la mitad cada gameto y sería un medio de P mayúscula y un medio de P minúscula. Y la mezcla sería un cuarto de P mayúscula, un cuarto de P mayúscula, P minúscula, un cuarto de P minúscula y P minúscula, que sería que los genotipos serían eh, P mayúscula, P mayúscula, P mayúscula, P minúscula y doble P minúscula. Y como fenotipo sería el color normal 3 cuartos y color albino sería un cuarto. O sea que la probabilidad es de 25% y la probabilidad de que los dos siguientes niños sean albinos sería de un cuarto elevado a la 2 sería un 16avo. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que se produzcan dos niños, uno albino y el otro normal? Sería entre los dos niños, de los 3 cuartos que es el color normal, por el un cuarto que sería el albino, sería 3 octavos.
Ok, excelente, Andy. Vamos a hacer una serie de preguntas con respecto a lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Primera pregunta, alumnos. ¿Por qué creen que cambia la probabilidad en la segunda generación filial con respecto a los fenotipos? Porque ya no se cruzan líneas puras, sino individuos heterocigotos y en ellos los alelos se regresan durante la meiosis. Ok, excelente lema. Segunda pregunta. ¿Por qué la probabilidad puede variar en el momento del cruzamiento entre la primera y segunda generación filial? Víctor, Torres, Andy, la pregunta es abierta. Porque sería un cruce entre todos los genotipos por parte de los padres. Entonces, sería como que en este caso, haciendo estos cuadros de F1 y F2, sería como para sacar la probabilidad de que haya, pero no es 100% seguro, Ok, pero más o menos se estima. ok, ¿algo más que agregar, Andy? Nada más. Ok, excelente. Perfecto, alumnos. Vamos a ver la tarea en clase y en casa. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto al tema? No, licenciado, entendido. Perfecto. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la tarea? Ya. Ya se ve. Ya se ve. Perfecto. Ok, gracias, alumnos. Como pueden ver, son tres preguntas que están hechas a base del contenido del libro. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No, licenciado, entendido. No, ninguna pregunta. Ninguna. Perfecto, pasemos a la siguiente parte, que sería la tarea en clase, en casa, disculpa. Van a hacer una investigación e incluir un ejemplo de herencia simple, ya pueda ser en plantas, animales o seres humanos, y explicar por qué se considera un mono híbrido este tipo de herencia. Usando las 7 normas APAS o una investigación normal. Utilizando las normas APA para cualquier investigación, siempre se tiene que utilizar las normas APA. Cualquier documento redactado digitalmente utiliza normas APA. Ok. Perfecto, alumnos. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos el día de mañana. Tengan una linda tarde. Gracias, Chao, profe. licenciado.